7:23 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al exministro de la Producción, Daniel Legarda. Lo invitamos para hablar sobre los desafíos que en política comercial e internacional tiene este gobierno. El presidente ha anunciado una gira que va por República Popular de China, España, Italia. En el caso de China, tenemos un acuerdo comercial, precisamente uno de los actores fue Daniel Legarda, que se puede lograr no solo en lo económico, sino avanzar en los procesos de interacción con la República Popular de China, en las reuniones al más alto nivel con el presidente Xi Jinping. ¿Cuáles debieran ser los temas prioritarios en la relación con China? Daniel, buen día. Buen día, Miguel. Gracias por la invitación. Cordial saludo también a la audiencia en este día jueves. Primero, Miguel, creo que es importante calificar el contexto un poco y me parece que dentro de eso la visita es muy positiva. El encuentro como tal es muy positivo por una razón fundamental, y es que nuestro país debe velar por sus propios intereses, el gobierno a la cabeza, y en los intereses de nuestro país está definitivamente el tener una excelente relación, la mejor relación posible con varios de los socios estratégicos. Estados Unidos es sin duda uno de esos, pero lo es también China, lo es también la Unión Europea, ¿no? Entre otros países. Pero de esos tres, digamos, como ejes mundiales de buena parte de lo económico, político que sucede a nivel global. Entonces, es muy bueno que se tenga también esa buena relación y ese acercamiento con la República Popular China. Además, como tú mencionas, Miguel, también porque tenemos ya un instrumento de un tratado de libre comercio que profundiza también los lazos, en este caso comerciales, entre las dos naciones. Miguel, creo que queda claro, ayer escuché también de fuentes de gobierno que el presidente tiene como principal objetivo en su viaje el poder obtener financiamiento. Esto de alguna forma se hacía evidente porque los números alrededor del déficit fiscal son bastante elevados, bastante altos. La necesidad de financiamiento supera los 8,000 millones de dólares. Y si bien se está trabajando con el Fondo Monetario, pues hay una necesidad que debe ser cubierta también de otras fuentes, y por eso está la recurrencia de alguna forma a China, que sí puede ser una fuente importante de financiamiento. Acá lo que habrá que resaltar, Miguel, es la importancia de no cometer los errores que se cometieron en el pasado, ¿no es cierto? Lo de tener tratamientos de deuda o de cooperación para obra pública y construcción bastante opacos, ocultos y con mucha corrupción de por medio por las empresas públicas acá en Ecuador. Entonces creo que esa advertencia y ese aprendizaje debe estar ya consolidado para, en caso de que efectivamente se dé ese espacio, pues no cometer esos mismos errores, ¿no? Pero yo también he mencionado, ayer tuve también otra intervención, me preguntaban, bueno, ¿qué otros aspectos hay? Y evidentemente el aspecto comercial me parece a mí que es muy importante. China es nuestro segundo o mayor socio comercial y es el primer socio comercial no petrolero del Ecuador. Y es además el segundo destino de las exportaciones no petroleras de este año, entre el segundo y tercero. Las importaciones que China realiza desde Ecuador, Miguel, solo para que la ciudadanía tenga un contexto, en lo que va del año, enero-abril, que son las cifras que se pueden medir, datos de la aduana de China, han crecido 36%. Si es que quitamos al camarón y petróleo, que son dos importantes en eso, las importaciones han crecido alrededor del 12-13%. Es un número importante también, estamos hablando de casi 600 millones de dólares en lo que va del periodo, fuera de camarón y fuera de petróleo, que como digo son dos relevantes. Entonces ha crecido y se ven allí movimientos positivos alrededor del Tratado de Libre Comercio, pero hay un reto muy grande que eso se sabía desde el inicio en la relación comercial con China, que es la de poder diversificar productos que tienen oportunidad en esos mercados. Y para eso, Miguel, se necesita del trabajo no solamente del desgravamen arancelario que ya está vigente, sino también el trabajar en la habilitación sanitaria, que es algo que debe aprovecharse el momento político de la visita del presidente para poder llevar estas solicitudes de inicio del trabajo de aprobación sanitaria de nuevos productos al más alto nivel. Estas oportunidades de reuniones con las autoridades no se dan siempre.
Y creo que por eso esta es una oportunidad que las autoridades deberían aprovechar políticamente al máximo nivel. Ejemplo concreto de esto, podríamos llevar la solicitud formal, por ejemplo, para la apertura sanitaria de la exportación de arándanos, de la exportación de carne de cerdo o carne de pollo y otros productos adicionalmente, ¿no? Eso depende del trabajo coordinado de las autoridades, Agrocalidad fundamentalmente, el Ministerio de Producción y por supuesto los sectores productivos que tienen interés y potencial en exportar a China. Si bien este es un procedimiento que debe seguir siempre su canal, su plazo, sus cumplimientos, sus hitos, la iniciativa política y la oportunidad política de que sea el presidente de la República el que presente esto como parte de las necesidades o las solicitudes de Ecuador para que sean parte de esta agenda, son una oportunidad única y que abrirían un importante camino para el sector privado y la diversificación de las exportaciones hacia China. Ahora, la contraparte china, ¿hasta dónde puede ayudar al Ecuador, especialmente en temas económicos y de proyectos también que requiere inversión en el Ecuador? Empecemos, Miguel, por mencionar que China ha anunciado hace poco en la cumbre CELAC, fue en China en el mes de mayo, una línea de crédito para América Latina por alrededor de $9,000 millones. Estimo yo que será el canal que aproveche el gobierno para poder ver cuánto puede de alguna forma acceder a esa línea, o bien podría ser otra. Pero inicialmente ahí hay un ámbito de profundización, ¿no? China tiene también desarrollo alrededor de, y varias iniciativas alrededor de la ruta de la seda, y allí vemos obras de infraestructura en la región, ¿no es cierto? Varias de esas obras, es verdad, han sido cuestionadas en nuestro país mismo. Insisto, creo que ahí se cometieron varios errores y hubo algunos temas relacionados con corrupción y demás, ¿no? Creo que hay que aprender de esos errores, pero no creo que hay que cerrar la puerta sobre nuevas oportunidades que puedan surgir. Por ejemplo, en el mismo tema energético, en donde estamos supremamente necesitados de poder generar nueva energía y hay que abrir el espacio al sector privado como solución de fondo, ¿no es cierto? Pero dado el peso que tiene el sector público, que genera el 80% o más de la electricidad en el país, va a ser necesario también que tome alternativas para los futuros grandes proyectos y las posibilidades que se puedan dar ahí con los mejores proyectos de inversión, en donde China puede ser una opción, bien hecho, bien trabajado, ¿no es cierto? Y insisto, sin cometer los errores del pasado. En estos hay varios ámbitos, creo yo, que el gobierno seguramente los discutirá, estarán en la agenda. Y en materia de cooperación, algo más en tema comercial, en el Tratado de Libre Comercio se establecieron varios puntos de cooperación que pueden ser útiles y que espero yo puedan estar en agenda también para en algún momento poder ser ejecutados. Por ejemplo, la cooperación para mejorar sectores manufactureros, para transferencia tecnológica en sectores manufactureros, en el propio sector agrícola, para incorporar las MIPYMES en el comercio electrónico y aprovechar las plataformas de comercio electrónico que tiene China, por ejemplo. Ahí creo que hay espacios que el gobierno debería explorar y la posibilidad de que esto se convierta también en proyectos que puedan ser beneficiosos para ambos lados, pero particularmente para Ecuador y sobre todo para el sector productivo del Ecuador en esa conexión con el gran mercado que representa China en el mundo y para nosotros también. Es verdad, el tema de las obras que se han ejecutado en el Ecuador tienen algunas observaciones, cuestionamientos, y podemos citar el Cogecodo Sinclair. Eso debe ser materia también de análisis en las reuniones con el presidente de China. Creo que la conversación debe centrarse más bien en las oportunidades y los hitos para que pueden existir de aquí a futuro, y el gobierno debe aprovechar también, y creo que así es percibido no solo por China sino por varios gobiernos en el mundo, es un gobierno nuevo, fresco, que empieza con un buen viento de cola, que tiene 4 años, ya no hay la incertidumbre al respecto de un periodo de transición, ¿no es cierto?, que estuvimos hasta hace poco, en un periodo de transición de 1 año y medio, que le costó mucho a la economía, pero que también a nivel internacional creo yo tuvo sus repercusiones, porque es difícil poder tratar de alguna forma con contrapartes que no se sabe si van a estar ahí
en el tiempo. Eso ya está eliminado, el panorama, esa incertidumbre ya se fue, es un gobierno que tiene 4 años y que, insisto, empieza con un buen viento de cola, con muchos desafíos, por cierto. Entonces creo que el gobierno más bien debe enfocarse en cómo puede solucionar esos problemas, generar esas oportunidades hacia futuro, si es que hay oportunidades de financiamiento transparente, de financiamiento en buenos términos para el Ecuador, es una opción que debería considerar seriamente el gobierno. Si es que hay opciones para obras públicas, ¿no es cierto?, en buenos términos, transparentes, sin corrupción, creo que es una opción que debería analizarla también el gobierno nacional. Y como digo, por sobre todas las cosas, y viendo este tema de más largo plazo, es aprovechar los instrumentos que ya están ahí, como el TLC, para poder generar otro tipo de proyectos de cooperación y programas de cooperación. Uno con las solicitudes de habilitación sanitaria para nuevos productos, pero 2 también con cooperación específica que pueda estar destinada para la mejora productiva de determinados sectores en proyectos específicos que se puedan plantear. Esto no es algo que nace de la noche a la mañana, son temas que se deben estar planteando ya con un poco de tiempo, ¿no es cierto? Y que espero puedan estar en agenda algunos de ellos y que los levantan los ministerios del ramo, producción, la Cancillería, evidentemente, otros más. El propio Agrocalidad y Ministerio de Agricultura también. En el caso comercial, ¿cómo se puede fortalecer cuando hay en desarrollo un acuerdo entre los 2 países? Miguel, estuve recientemente en un viaje en China y Corea del Sur, en prospección hacia buscar un poco más de mercados para un portafolio de exportaciones, y definitivamente son 2 mercados con altísimo potencial para Ecuador que no han sido explotados, desarrollados, ¿no? En China es el mayor importador de alimentos procesados y frescos en el mundo, es el mayor mercado para alimentos procesados y frescos. Es más que los Estados Unidos inclusive. Entonces ahí está la oportunidad para nosotros como Ecuador, ¿no es cierto? Ecuador está en el segmento de frutas, ahí tenemos presencia del banano, tenemos presencia de la pitahaya y el cacao también, considerado esto también dentro del segmento de frutas, ¿no? Pero fuera de eso y fuera de camarón, que es el producto más importante, todavía hay un desafío para poder incorporar nueva oferta exportable en ese país. Y hay oportunidades, es un mercado que presenta una serie de oportunidades muy importantes, creo yo. Por ejemplo, en el caso de productos de snacks, ¿no es cierto? Es un mercado que todavía no conoce los snacks que nosotros producimos y que ya los vendemos en Europa y los Estados Unidos, los chips de plátano, los chips de yuca y de otras también especies nativas, ¿no?, que pueden ser muy llamativos en ese mercado. En mi criterio, puede ser un gran próximo mercado para esos productos, pero claro, hay que estar presente, hay que ir a las ferias, hay que gastarse un poco las suelas para poder tener más contactos y ampliar esos puentes, ¿no? Lo propio con productos de frutas procesados, como por ejemplo congelados de frutas, o las frutas que van liofilizadas o de alguna forma cortadas, que sirven para diferentes industrias. En fin, hay un potencial muy grande para varias industrias. Algunos de esos productos hemos estado explorando y algunos van a requerir más tiempo que otros, ¿no? Otro ejemplo de esto, las famosas patas de pollo. China debe ser el mercado que más importa carne de pollo en el mundo. De esa importación, hoy por hoy Brasil es el mayor beneficiario. Brasil es el mayor exportador a China de carne de pollo. Lo era Estados Unidos, con la guerra comercial eso ha bajado un poco. Pero nosotros tenemos oportunidad también, por ejemplo, para vender las patas de pollo. No podemos todavía vender las patas de pollo, que son muy apetecidas en el mercado de China, porque no tenemos una habilitación sanitaria. Eso va a tomar un tiempo habilitarlo, pero son las autoridades y el sector privado el que tiene que trabajar en una hoja de ruta de mediano plazo para poder cumplir ciertos hitos, ciertos requisitos y estándares de China. Pero sin duda alguna, el gobierno puede ayudar no solo con la contraparte técnica, sino también con estas visitas de alto rango político que no se dan siempre, ¿no? Entonces, hay unos ejemplos de cómo se puede fortalecer eso y cómo también esto derivaría en un impacto muy grande para sectores productivos que tienen una amplia capa social. Ha hablado del sector de proteínas, pollo, ¿no es cierto? Hay muchos territorios en Ecuador que dependen de esa cadena productiva. Podría decir lo mismo con la cadena láctea.
que ya está abierto el protocolo, que ahora depende de las empresas un poco el poder calificarse en aduana y en las inspecciones que se requieren para sus plantas específicamente, y ya analizar el mercado, ¿no es cierto? Es qué productos pueden ser competitivos en ese mercado. Se pueden ver herramientas allí para poder aprovechar un poco esos espacios con precios internacionales para la leche, ¿no es cierto?, para esos segmentos de exportación, pero ya es un tema que se tiene que trabajar en conjunto público-privado para poder ver esos espacios y aprovechar de mejor manera estas herramientas y el fondo del asunto, que es tener un impacto social muy positivo de estas cadenas productivas a través de tomar un pequeño pedazo de ese mercado de China que es gigantesco. ¿Cómo entender en la parte geopolítica esta visita del presidente Noboa y la reunión con el presidente Xi Jinping, a sabiendas de que nuestros dos grandes socios, Estados Unidos y China, han tenido divergencias en la relación entre ellos? ¿Puede de alguna manera malinterpretarse esto a sabiendas de que el Ecuador con Estados Unidos hoy está en una relación de primera línea, Daniel? No creo, Miguel, y no debería ser así. Vivimos en un mundo ya diversificado y si bien existen diferencias y hoy tal vez más marcadas a través de la guerra comercial entre dos gigantes mundiales como son Estados Unidos y China, aquí aplica el dicho, ¿no?, de que si es que hay una pelea de elefantes, el pasto puede salir bastante dañado. En buenas cuentas, no es una pelea que nos corresponde como país. Ecuador no tiene por qué tomar partida por ninguno de los dos. Hay temas que deben solventarlos entre los dos. Y si bien esto ha escalado a un tema de una guerra comercial que ha afectado al mundo entero, incluyendo al Ecuador, por los aranceles recíprocos globales, de los cuales también estamos siendo golpeados en menor medida, pero también estamos siendo golpeados, ¿no es cierto? Creo que eso no debe desviar los esfuerzos de velar por los propios intereses de nuestro país. ¿Y cuáles son los intereses de nuestro país, Miguel? Lo que dije al inicio es, está bien que estemos sentados en la mesa con Estados Unidos para poder de alguna forma eliminar ese 10%, reducir ese 10% adicional de aranceles y ojalá profundizar más la relación. Es una difícil contraparte, sobre todo por el presidente Trump, pero también es importante poder tener en cuenta otros países, otros socios con los que también debemos tener buena relación y es conveniente para nosotros tener buena relación. Y no se diga en lo comercial, ya hemos topado varios aspectos y he dado varios números de por qué también China debe tener allí su importancia, ¿no? Entonces, a mí me parece que es muy positivo, eso refleja que se está velando por los intereses del Ecuador en particular y es bueno mantener una relación que fluya, una relación al más alto nivel, en general con todos los países que representen para Ecuador un socio comercial o un socio en general, no solo en lo comercial, sino en lo económico, en lo político y demás, estratégico. China sin duda alguna lo es y otros países también lo son, ¿no? Así es que a mí me parece que si es que se aprovecha de la mejor manera esta visita con todos esos aspectos que he mencionado y se da el seguimiento adecuado, pues esto puede marcar una nueva hoja de ruta ya en este nuevo gobierno de la relación entre China y Ecuador. Hay un tema importante que usted ya lo mencionó. Si China ha ofrecido alrededor de 9.000 millones a América Latina, ¿el Ecuador pudiera acceder a esos recursos y en qué condiciones? Aparte de ello. Correcto, fue un anuncio y está abierto para América Latina, básicamente para todos los países que reconocen a China y no reconocen a Taiwán. Ese es el único requisito. Ahí la mayoría de países ingresan. No me parece que Haití y un país centroamericano adicionalmente no entrarían como beneficiarios. Pero Ecuador sí y el resto de países también. Entonces creo que puede ser esa la línea de crédito para la cual el gobierno haya visto la oportunidad de poder tener esta reunión, ¿no? Y aplicar para de ahí tener algún segmento de financiamiento. O puede ser algo adicional también. Y al resto de condiciones serán las condiciones que seguramente tienen igualmente los bancos chinos, que muchas de ellas son igualmente las que se aplican en Occidente, es decir, que tengas un manejo, un horizonte fiscal bastante más claro, ¿no es cierto? Que tengas un riesgo país de alguna forma dentro de un rango controlado. Es cierto que hay tal vez un poco más de flexibilidad para el uso de recursos en relación a los planes que puede poner un financista como el Fondo Monetario, que tiene una orientación de corregir
las deficiencias y las fallas estructurales que llevan a un déficit público, ¿no? Pero en estos momentos, insisto, me parece que es adecuado el que se pueda buscar esas opciones de financiamiento, sin perjuicio del trabajo interno de mejora en la eficiencia que se tiene que hacer en el gasto público, eso lo sabemos, pero ahorita hay que salirle al paso a esa necesidad y está clarísimo que en el mundo las opciones, una de esas opciones puede ser evidentemente China. Sí, en el caso de Estados Unidos que habíamos citado, viene contribuyendo fundamentalmente en sectores como seguridad, lucha contra el crimen organizado, gobernanza. En el caso de China, ¿pudiera profundizarse en el ámbito de inversión en infraestructura, el funcionamiento del sector público quizás? Y creo que seguridad también, Miguel. China es un país que tiene indicadores de seguridad muy amplios y hay programas ahí que también de pronto pueden entrar dentro de la agenda, ¿no? Ya eso será algo que le corresponde al gobierno mencionar, pero creo que también podría estar dentro de los aspectos a conversar. Y como digo, si bien hay ciertas sensibilidades en relación a la infraestructura, al desarrollo de infraestructura, a obras públicas, al propio financiamiento, porque claro, lo que tenemos en la mente todos los ecuatorianos es lo que pasó en el gobierno del expresidente Correa, en donde evidentemente hubo un amplísimo grado de corrupción y de opacidad en todos estos contratos y obras que se realizaron. Pero yo recurro a las palabras del expresidente Lasso en el gobierno en el que yo participé, que tuvo una gran cercanía con China, que pudo abrir nuevos lazos, incluyendo el Tratado de Libre Comercio, pero que además mencionó claramente, ¿no? El decir que el hecho de que haya existido corrupción es porque también la hubo de este lado de la orilla acá, ¿no? Y se trabajó acá con intermediarios corruptos que lógicamente generaron un problema para todo el país. Ahí están los errores del pasado de los cuales hay que aprender para no volver a caer efectivamente en esos errores. Pero si es que hay oportunidades que se puedan trabajar transparentemente y en beneficio del país, pues hay que mantenerlas como una opción válida. Daniel, ¿pudiera profundizarse aún más las relaciones comerciales? No olvidemos que hay productos estrellas como el camarón que han crecido en exportación hacia China. Sin duda, Miguel. Como decía, las cifras de enero-abril nos dan cuenta de que las exportaciones aumentaron 36%. A eso incluye un poco de petróleo y lógicamente el camarón, que es nuestro principal producto de exportación. Pero si retiramos esos dos productos que ocupan un espacio muy importante, el resto de exportaciones también ha crecido 16-17%, es más o menos lo que mencioné. Pasaron de 500 a 680 millones de dólares en el periodo de enero-abril, es decir, 180 millones de dólares adicionales, sin camarón, sin petróleo, en el periodo de enero-abril, ¿no? No es menor, es una cifra muy importante. Dentro de eso están el propio banano, está cacao y algunas frutas nuevas también, congelados que se han ido, productos maderables, algo de minería. Pero hay un espacio muy grande para otros, ¿no? Dos cadenas que pueden generar un impacto muy importante son la cadena de proteína de leche y la de carne también, porque es un mercado gigantesco para esto. Ya está activado el protocolo de productos lácteos. Ahora lo que corresponde para este sector es, como decía, la calificación en planta y el buscar ya el nicho de mercado adecuado, los socios adecuados donde puedan ser. Miguel, y para la ciudadanía que nos escucha, yo, insisto, vengo viendo en este viaje en China varios prospectos y he visto leche, por ejemplo, de Uruguay en China. No, leche de Uruguay en China, sin tratado de libre comercio. Y ahora ya tenemos habilitado el protocolo. Entonces estoy seguro que es algo que sí podemos lograrlo para poder posicionar nuestra oferta en determinados nichos de mercado allí en este gran país, ¿no? El otro, el de proteínas de carne, el ejemplo de pollo que ya he dado, ¿no es cierto?, donde igualmente habrá que trabajar todavía en ese protocolo, pero que puede generar una gran oportunidad. Y para un segmento grande de MIPYMES ecuatorianas de exportación en alimentos procesados como productos derivados de frutas, los snacks de chips y de otras raíces también, por ejemplo, productos derivados del propio palmito, chocolate y productos intermedios de cacao, por mencionar algunos, son también productos que tienen un potencial. Hay que estar en el mercado, hay que buscar esos socios, hay que participar un poco en los foros y generar puentes, pero nuevamente no perder de vista, ¿no?, el dato que yo he dado. China es y seguirá siendo, y sí, porque sigue creciendo, el mayor importador de alimentos frescos y procesados en todo el mundo.
y esa es una oportunidad que para nosotros es muy atractiva y debemos aprovecharla, además ahora ya con un tratado de libre comercio vigente. Ahora, hay sectores importantes. El Ecuador quiere recibir inversión extranjera, por ejemplo, en el sector minero, también en el sector tradicional petrolero. ¿Es posible profundizar esta inversión china en estos sectores estratégicos? Yo creo que sí, Miguel. Ahora, bueno, en el sector minero se discute el tema de la tasa, que creo que es capítulo aparte de cómo puede afectar las nuevas prospecciones de inversión a futuro, ¿no? Ese es un tema que no profundizaré ahora, pero que sin duda alguna va a estar sobre la mesa en todo momento. Pero sí, creo que entre las oportunidades seguramente tendrá también presente el gobierno, las autoridades, la Cancillería, presentar el portafolio de inversiones y de proyectos que tiene Ecuador, tanto desde la parte pública en sí misma, las obras de infraestructura que están ahí pendientes, carreteras, lo propio de energía y demás, como también los proyectos privados, ¿no? Como puede ser en este caso las empresas mineras, porque ahí lo que el Estado tiene es la concesión, pero el desarrollo es 100% de empresas privadas o empresas estatales con una participación también de empresas de socios privados. Insisto, lo que debe primar aquí, Miguel, es el interés del Ecuador, por sobre todas las cosas, y por eso nuevamente me parece que es muy positiva la visita. Una buena oportunidad también para pasar revista en estos primeros tiempos de funcionamiento del acuerdo con China, evaluar en qué se ha avanzado, en qué se pudiera avanzar más y profundizar la relación comercial. Sí, por supuesto, Miguel. El Tratado de Libre Comercio tiene un eje de administración como tal del acuerdo, la parte institucional que se denomina el Comité de Comercio. Esta es la conjunción de los representantes de los dos países en que justamente examina la implementación del tratado, los hitos que se han cumplido, los temas que están pendientes, los próximos pasos, y puede acelerar el tratado también en caso de que lo sea necesario, puede incorporar nuevos productos, puede discutir trabas que existan, en fin, ese es el foro efectivamente para poderlo discutir. Esto en realidad debería haberse ya activado hace algún tiempo atrás, algunos meses atrás. Ya cumplió un año de vigencia el Tratado de Libre Comercio, estamos en el segundo año de vigencia a partir del 1 de mayo, y ya debía haberse realizado en realidad meses hacia atrás a mi criterio. Pudo haber afectado en esto el hecho de que hayamos estado dentro de una transición de gobierno. Entendí yo y esto fue las palabras que dio el ministro de Producción, el ministro Jaramillo, que en la visita que tuvo a China justamente el mes de mayo, se coincidió ya en activar los comités del Tratado de Libre Comercio que hacen toda esta evaluación y ven los próximos hitos y canalizan también necesidades o solicitudes que puedan tener los dos países. Así es que esperemos que eso se pueda dar lo antes posible. Estoy seguro que también el presidente tendrá información de primera mano sobre el desempeño del comercio y del tratado comercial a partir de allí cómo poder también aprovecharlo para los próximos años. Decía uno de los sectores importantes, el minero, más allá de la tasa que ha sido cuestionada, la tasa minera. Sin embargo, en el caso de China, no olvidemos que hay una empresa con capitales chinos, Ecuacorriente, que está encargada de la explotación minera en el proyecto Mirador, y la empresa, tiene entre sus planes desarrollar una segunda etapa, Mirador del Norte, que demandaría una inversión de 652 millones. Es decir, ¿puede abonar estas relaciones a fomentar e incrementar la inversión en el sector minero? Sin duda, Miguel, yo creo que sí. Creo que esa es una buena inversión que se ha realizado. Hay datos que demuestran ahí su impacto positivo, y si es que hay una ampliación, pues con unos cuidados del medio ambiente y demás que entiendo se tienen, pues me parece que es un tema positivo. Acá, Miguel, yo creo que los proyectos están abiertos para capitales en general de todo el mundo, para la inversión de todo el mundo. Evidentemente ahí los canadienses, australianos y chinos son como los que más están cercanos, porque son los que más han desarrollado un poco las empresas en el sector minero, ¿no? Es difícil, por ejemplo, encontrar una inversión europea para el sector minero, porque no necesariamente están desarrollados. Y hay plantas de procesamiento en Europa, pero las inversiones son
más bien de empresas canadienses o de otros países. Entonces son los países mineros a los cuales de alguna forma pueden estar cerca de esto, ¿no? Yo creo que aquí lo que debe aplicar por sobre todas las cosas y nuevamente primando el interés nacional, independientemente de qué país viene la inversión, es la seguridad que puedan tener acá en el país, la seguridad jurídica, que no vayan a cambiar las condiciones tan frecuentemente, ¿no? Esto es difícil en un gobierno, lo sé de primera mano porque siempre sucede, y en un gobierno como en Ecuador, como un país con tantas necesidades, que siempre suceden temas que cambian el panorama, lo estamos viendo ahora con la tasa minera. Pero no obstante, creo que aquí debe mantenerse por sobre todo el diálogo y en la medida de lo posible esa transparencia también sobre las condiciones de inversión para que estén claros de cuál es el riesgo que van a tener aquí en el país, lo que deben aportar de recursos y demás, ¿no? No solo sobre el ejemplo de la tasa minera ahora, sino por ejemplo con las necesidades energéticas. Este mismo proyecto, Mirador, se conocía que su contrato originalmente incluía la conexión a la red eléctrica nacional. Hoy eso no existe, eso no es posible. Los proyectos mineros tienen que venir ya con su propia generación eléctrica y todos en adelante así lo harán, ¿no? Pero ejemplos como ese de las condiciones claras que debe de cumplir esa inversión creo que son importantes independientemente de qué país proviene la inversión. Economista Daniel Legarda, ahora hay otro tema como el acceso a nuevos préstamos. No olvidemos que el Ecuador está en buenas relaciones con el Fondo Monetario Internacional y el respaldo de otros multilaterales. Sin embargo, Ecuador tiene todavía altas necesidades de financiamiento en el país. ¿Pudiera buscarse nuevos créditos con China? Sí, Miguel, definitivamente. Lo que yo mencionaba, ¿no? Ahí se abrió una nueva oportunidad con estos 9.000 millones en el anuncio de la cumbre CELAC, pero China también tiene proyectos alrededor de la iniciativa de la Franja y la Ruta que deben ser revisados. Creo que en esto va a primar, y perdón la insistencia, pero es que prime el interés nacional y la necesidad de transparencia en todos este tipo de proyectos para no repetir esos errores del pasado. Pero un ejemplo estamos viendo en Perú, el desarrollo del puerto de Chancay, que es mayormente capitales privados, tiene una línea de crédito del gobierno de China, es un desarrollo de la empresa COSCO, pero que va a generar, ya ha generado un beneficio y estoy seguro que hacia el futuro el impacto ya cuando esté totalmente implementado va a ser gigantesco, porque es un hito gigantesco, es la primera ruta directa marítima entre China y Sudamérica. Y esto rompe con muchos de los hitos que se tenían anteriormente. Entonces, por ejemplo, es uno de los proyectos grandes que tienen un impacto y que estamos viendo se ha desarrollado en un país cercano, en un país que tiene tratado de libre comercio con Estados Unidos, valga la pena mencionar, Miguel. Perú tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos ya por 15 años. Tiene también un tratado de libre comercio con Perú. Pero en esta inversión, y de lo que yo conozco, por ejemplo, esta inversión de puerto de Chancay se planteó a varios socios, incluyendo a empresas americanas, para poder desarrollar la inversión, ¿no? Y la que finalmente accedió y vio potencial en el proyecto y puso los recursos y demás fue la inversión china. Entonces, primó un poco el interés del país para poder desarrollar su infraestructura y la conectividad y el comercio en ese sentido. Creo que ahí hay un buen ejemplo de lo que se puede también aplicar en futuros proyectos en el país. En definitiva, usted, Daniel, ve con buenos ojos esta visita a China, que también se extenderá a países como Italia. ¿Qué se puede lograr en estas visitas del presidente? Definitivamente con buenos ojos, sí, la de China que conozco va por ahí, Miguel. No conozco los detalles de las otras visitas, sé que estará en Italia y me parece que España también. Ya será las autoridades públicas la que determine efectivamente los objetivos en esas visitas, si es que está también incorporado ahí temas de financiamiento, serán seguridad. Pero en el caso de China está claro que son esos los objetivos y a mí me parece que son positivos, además dentro del contexto nacional y mundial. Para resaltarlo definitivamente, Miguel. Es decir, una visita muy positiva que se espera resultados concretos en las reuniones con el presidente Xi Jinping. Sí, pero yo insisto, Miguel, el tema de financiamiento va a ser el más importante, pero
debería llevarse otros temas. La visita ya de por sí es positiva, pero puede aprovecharse de la mejor manera para los intereses del Ecuador si es que se llevan otros temas sobre la mesa. Por ejemplo, la habilitación sanitaria de productos para exportación. Por ejemplo, la presentación del portafolio de proyectos de inversión públicos y privados, ¿no? Creo que eso es de vital relevancia. Estoy seguro que las autoridades lo están tomando en cuenta para poder llevarlo, porque ese momento político de la reunión de dos presidentes, y más aún con el presidente de la segunda potencia mundial como es China, no se dan siempre. Es una oportunidad política muy importante y creo que allí debería aprovecharse para destrabar esos temas. Eso es lo que marcaría una diferencia entre tener una agenda con temas positivos relevantes, como puede ser acceso a financiamiento, pero una agenda explosivamente más positiva que también tiene un impacto no solo hacia las necesidades públicas, sino también hacia el desarrollo del sector privado, que claramente está vinculado al tema comercial. Siempre salta una inquietud siendo países del Pacífico en la relación con los países del Asia. ¿Por qué Ecuador no es miembro de la PEG si es el mayor mercado del mundo? Por errores ideológicos del pasado que hasta ahora nos cuestan, Miguel, y nos cuestan, por ejemplo, no tener un tratado de libre comercio con Estados Unidos, que yo creo tampoco se dará ahora, no por Ecuador, sino por los propios Estados Unidos. Nos cuesta no estar en foros como APEC, nos cuesta no estar en otros foros, y eso es porque lamentablemente primó la ideología por sobre el pragmatismo. Enhorabuena que eso de alguna forma se ha logrado avanzar, se ha logrado cerrar la brecha con los acuerdos comerciales de los últimos años, pero todavía tenemos una brecha, ¿no? Si nos comparamos frente a Perú u otros países, ¿no? Y la gran diferencia aquí, Miguel, que lo hemos conversado en otras ocasiones, es que en el caso del vecino de Perú, mientras suceden también sus problemas políticos, sus desencuentros políticos, ha habido cambios de presidente, es decir, ha habido crisis políticas profundas en el Perú, pero la economía, el desempeño económico es mucho más estable que el que tenemos ahora. Eso es parte de el haber logrado esa institucionalidad y esos alcances en el pasado, ¿no? Algo en lo que estamos cerrando brechas, insisto, que ojalá, que estoy viendo se está continuando en esta administración de gobierno y que, bueno, espero se refuerce más en el futuro. Sí, evidentemente no se puede pasar por alto frente a los vecinos como Colombia y Perú. En verdad, el caso del Perú, que tiene una sólida institucionalidad, la autonomía de las instituciones, 6 presidentes procesados, unos en la cárcel, y el riesgo país sigue bajo. Y funcionan las instituciones, Banco Central, etcétera, sector minero. Hay una sólida institucionalidad que es la que nos falta en el Ecuador. Exacto, Miguel, ese es un poco el ejemplo, ¿no? De lo que hemos visto ahí. Países con algo de similares necesidades, pero en donde la estabilidad del uno frente al otro marca una diferencia y se pueden desarrollar con mayor relevancia las inversiones, el desarrollo del sector productivo también, y con eso en el impacto social, en el empleo y demás. No es que no tenga sus desafíos, los tiene muchísimos, pero de alguna forma el crecimiento ha sido mucho más estable, la reducción de la pobreza ha sido más estable, la mejora del ingreso ha sido más estable medido en el tiempo. Bien, como siempre, un gusto dialogar con el exministro de Producción, Daniel Legarda. Estos grandes desafíos que tiene la visita del presidente Daniel Noboa a la República Popular de China desde el 27 del presente mes y luego la visita a países europeos. Muy amable, Daniel, la atención a la revista de Opinión Democracia. Siempre un gusto, Miguel. Un cordial saludo. Saludo a la audiencia igualmente. Muchas gracias. 8:02 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y buscando la verdad volvemos para hablar del tema de la violencia contra las mujeres en el Ecuador, que se ha incrementado sustancialmente. Diálogo previsto con la economista Alison Vázquez, representante de ONU Mujeres en el Ecuador. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes.